La clase de hoy es sobre ver dos opciones que siempre nos ofrece el ego, que es o justificar o culpar, ya sea a mi hermano o a mí. Cuando estoy en el especialismo y acudo al ego para evaluar mi propio especialismo, lo que hago siempre es o justificarme o culparme. Entonces el perdón trasciende estas dos opciones que nos ofrece el ego. El perdón no es ni justificar al ego, ni condenar al ego, ni condenarme a mí por haber elegido al ego. El perdón es un tipo de pasar por alto que es distinto al que nosotros conocemos. Guiados por el ego, pasar por alto es negar, es dejarlo oculto, escondido, encubierto. Encubierto mi odio, mi especialismo, mi culpa, mi miedo. Guiados con el ego, esto es pasar por alto. Guiados por el Espíritu Santo, pasar por alto es ver lo falso y reconocerlo como lo falso, pero tenemos que verlo primero, como nos enseñaba Ken siempre, tenemos que ver las ilusiones para deshacerlas. No, no puedo yo llegar y deshacer todas mis ilusiones sin hacerlas conscientes primero, sin observarlas, sin darme cuenta a dónde estoy depositando mi fe. Cuando me dé cuenta de cuál es el propósito que estaba siguiendo, ahí voy a poder deshacerlo, voy a poder cambiar de parecer, voy a poder cambiar de maestro. Así que el perdón trasciende estas dos opciones que nosotros mismos nos damos, que es o justificar o culpar. Muchas veces ocurre que cuando uno ve un suceso, a juicio de todos terrible, no sé, un asesinato, uno en su camino espiritual tiende a justificar, uno tiende a decir, quizás ese asesino cuando pequeño tuvo traumas, sus padres lo maltrataron, quizás sus ancestros traían miedos y se los pasaron a él y todas estas enseñanzas espirituales, entre comillas, que uno aprende antes de llegar a un curso de milagros, y que luego de comenzar el estudio de un curso de milagros persisten ahí todavía estas creencias de justificar, justificar el ataque, justificar el juicio, justificar el odio. Entonces, la idea del perdón no es justificar el odio, no es justificar al ego, no es justificar todos los efectos de haber elegido al ego, pero tampoco condenarlo. Entonces, uno por lo general no entiende qué es lo que tiene que hacer si uno dice, bueno, no tengo que justificar al ego, entonces lo condeno. Y entonces Jesús nos dice, no, no lo condenas ni lo justificas. Entonces uno dice, pero si no lo condeno, lo estoy justificando. Y nuevamente el Espíritu Santo nos dice, no, ni lo condenas ni lo justificas, porque estás aprendiendo a ver lo falso como falso. Mientras tú creas que las ilusiones son reales, querrás o justificarlas o culparte por ello o culpar a alguien. Entonces, si alguien, vemos una noticia de alguien que asesinó a otra persona, muy probablemente nos tentemos a justificar al asesino o a culparlo, pero el perdón que nos ofrece Jesús trasciende, como decía, estas dos opciones. No condeno al asesino, pero tampoco justifico su pensamiento de ataque, su miedo, su petición de amor, como sabemos más profundamente. No justificamos al ego, ni tampoco lo condenamos. Lo que hacemos es perdonar. Este es el verdadero perdón. El falso perdón, el que se nos enseña en el catolicismo o en otras tendencias espirituales, es por lo general justificar. Por lo general uno dice, bueno, quizás algo lo llevó a hacer esto, a esa persona también lo trataron mal y por eso ahora está tratando mal. Es como en los colegios a algún niño que es como el abusón del colegio, el que hace bullying, y uno tiende en nuestro papel de especialismo espiritual, uno tiende a justificarlo, a decir quizás los padres lo criaron mal, el papá lo abandonó, algo le pasó. Entonces uno tiende a buscar una excusa todavía, lo que hacemos es todavía hacer real el mundo ilusorio, todavía buscar una excusa de que tiene que haber un malo todavía. Si no es el niño abusón el malo, son sus padres los malos, o sus ancestros, o sus genes, o alguien, o el presidente, siempre le echamos la culpa al presidente. Alguien tiene que ser el malo. Esto es justificar el ego. Esto no es deshacer el ego, no es deshacer la culpa inconsciente. Entonces pasamos de justificar el ego de alguien para tácitamente culpar o condenar al ego de otra persona, o culpar a otro hermano.
Entonces, esto no tiene nada que ver con el verdadero perdón. El verdadero perdón es, podríamos recordar una de las definiciones del milagro. El milagro no crea ni cambia nada realmente, simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Es decir, contemplo los pecados, entre comillas, de mis hermanos y le recuerdo a mi mente, el milagro le recuerda a mi mente que lo que estoy viendo es falso. Pero no solo eso, también me recuerda que mi hermano está pidiendo ayuda, está pidiendo amor. Es decir, el hecho de que mi hermano me pida amor no quiere decir que esté justificado su odio, no quiere decir que esté justificado su pensamiento de ataque, de asesinato, pero tampoco quiere decir que sea condenable. Muchas veces tenemos esta confusión y por eso es que quisiera en esta clase aclararlo muy bien. Tenemos todo el rato en mente o justificar o culpar y no nos salimos de esas dos opciones, incluso si no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno quiere perdonar, uno muy por lo general está justificando, está diciendo, bueno, le tengo lástima, le tengo pena, quizás qué cosa vivió esa persona, entonces estoy justificando. Y luego se nos dice, no lo tienes que justificar. Entonces uno dice, pero entonces lo tengo que culpar, condenar si él no es culpable. Entonces nuevamente Jesús nos dice, no, tampoco culpar, no lo justificas ni lo culpas. El perdón no es ni justificar ni culpar. El perdón es pasar por alto las ilusiones, pero primero tienes que examinar y ver las ilusiones en tu mente, darte cuenta de que tú estás proyectando culpa. Sea lo que sea el suceso, da lo mismo, la forma del suceso. Si yo tengo miedo, cualquier clase de miedo, yo estoy proyectando mi culpa. Sea bonito, sea terrible, el suceso da lo mismo. La cosa es que si yo no tengo paz, yo estoy proyectando mi culpa y luego de proyectar mi culpa querré justificar, veré primero al pecado ahí afuera. Primero veré a la noticia del asesino y diré, oh, es algo terrible, es algo muy, muy real y me va a provocar miedo o una sensación de incomodidad o ansiedad. Entonces, esto es a lo que le tengo que poner atención, a mi sensación de lo que me provoca este suceso. Este suceso no es el que me está provocando mi sensación, es mi elección de maestro en mi mente. Yo elegí al ego y esto es lo que me hace tener esta sensación de preocupación, de lástima, de miedo, de angustia por ver una noticia de un asesinato. Entonces, luego de esta sensación de angustia, estamos proyectando la culpa, estamos diciendo, realmente hubo un pecado. Incluso, como decía, si yo soy estudiante de un curso de milagros o de cualquier espiritualidad, digo, no, yo no creo en los pecados, yo sé que todos son inocentes, yo sé que los pecados no existen, pero si yo tengo una mínima, mínima sensación de incomodidad, de angustia o de lástima, estoy creyendo en el pecado. Estoy creyendo en mi propio pecado y proyectándolo allá afuera. Si yo supiese realmente de todo corazón que el pecado no existe, en mi mente, en mi corazón, habría solo la perfecta paz de Dios. O sea, si mi sensación interna no es la perfecta, perfecta felicidad y paz de Dios, estoy creyendo firmemente en el pecado. Estoy haciendo el pecado real. El pecado no es real, pero yo me lo creo. Así que partiendo por esta base honesta de que primero me doy cuenta de que no tengo paz, tengo alguna clase de miedo, ya sea intolerancia, rechazo, ansiedad, angustia, sea lo que sea por ver este ejemplo de ver una noticia de un asesinato, sea lo que sea que no sea paz, estoy creyendo en el ego, estoy creyendo en el asesinato, estoy creyendo en el pecado. Entonces, aunque me mienta a mí mismo y diga, no, si yo no creo en el pecado, yo sé que todos son inocentes, si tengo una mínima angustia, estoy creyendo en el pecado. Partamos por esto. Así que luego de que acepto que creo en el pecado, me doy cuenta de que estoy proyectando mi culpa. Creo muy, muy profundamente en mi propio pecado, que sabemos es ilusorio. Nunca me separé de Dios, pero como creo que es real y quiero que sea real, luego no quiero ver la culpa en mí, quiero proyectarla ahora en la noticia del asesino, que asesinó a su mujer, un ejemplo. Entonces, lo que tendemos a hacer, muy probablemente, como mencionaba, es o justificarlo o culparlo. Entonces, si yo estoy haciendo real mi culpa y la estoy proyectando en él, inmediatamente voy a ver culpa en él, pero luego voy a querer perdonarlo, entre comillas, justificándolo, que este es el falso perdón, o si no, derechamente culparlo, es decir, es un asesino, o es un pecador, o no tiene perdón de Dios. O incluso, como decía, si yo digo que no creo en los pecados, aún así voy a decir, eso no es correcto, eso está mal. Eso no merece que yo sienta paz o sienta bondad por él. No merece que yo sienta amabilidad o amor por él. Entonces, esto es a lo que le tenemos que poner mucha, mucha atención.
Porque muchas veces cuando ya se supone que somos espirituales, se supone que ya no creo en el pecado ni en la culpa, tengo que poner atención más profundamente, pasar ahora a un estudio más profundo, a un análisis más profundo, de ver esas capas más enterradas de culpa inconsciente, donde todavía siento odio, todavía siento angustia. Si al ver esa noticia del asesinato siento una mínima, casi imperceptible sensación de incomodidad, estoy creyendo en el pecado y estoy asesinándole a mi hermano en mi mente, estoy atacándole y odiándole y junto con él a todo el mundo, incluyendo a Jesús, al Espíritu Santo, incluyendo a mi Padre Celestial. Estoy repartiendo odio para todos lados. Si no puedo ver eso, es porque creo que es real, lo estoy haciendo real. Cuando me dé cuenta de que mi odio es una ilusión, pero me doy cuenta de que es necesario ver el odio para deshacer esa ilusión, es necesario ver las ilusiones, examinarlas honestamente para poder deshacerlas. Recordemos, como nos dice al comienzo de la dinámica del ego, el no examinar tus ilusiones es tu manera de protegerlas. Si yo no quiero o me acobardo de ver ese odio enterrado y me hago el espiritual y digo, no, si yo no creo en el pecado, yo no culpo a nadie, si yo no analizo esa mínima sensación de incomodidad, estoy encubriendo una montaña, como sabemos, si no veo la puntita del iceberg, estoy encubriendo todo un iceberg de kilómetros y kilómetros bajo la superficie de odio, venganza, matanza, asesinato y culpa, sobre todo culpa. Eso es lo que estoy escondiendo. Como sabemos, todo ese iceberg inmenso es ilusorio, pero tengo que verlo, tengo que llegar entrar en mi mente y darme cuenta. Si siento una mínima incomodidad, siento odio. Quiero asesinar a esa persona de la noticia que es asesino. Entonces, si me doy cuenta que siento todo este odio, pero luego lo encubro con especialismo espiritual, decir, no, yo no juzgo a nadie, yo no odio a nadie, pero siento una mínima molestia, entonces tengo que darme cuenta, mi mínima molestia es, estoy juzgando, estoy condenando y quiero asesinarle. Quiero proyectar toda mi culpa en él para que recaiga toda la ira de Dios sobre él. Esto es lo que quiero hacer. Cuando me doy cuenta que esto es una estupidez, una ilusión, voy a poder deshacerlo, pero si no puedo ver mi estupidez, entre comillas, si no puedo ver mi locura, mi demencia, no la voy a poder deshacer. Así que partiendo por esta base honesta de que tenemos muchísimo odio y culpa y estamos tremendamente locos y chiflados, esto es lo que nos va a llevar a ser un alumno feliz. Esto es lo que nos va a llevar a notar cada vez más fácil cuando estamos justificando y culpando. Y a veces hacemos las dos cosas al mismo tiempo y nos disociamos estas dos cosas. Es decir, al mismo tiempo que creo que es culpable, lo estoy justificando. Al mismo tiempo, muchas veces digo, ah, sí, cometió un hecho, un crimen terrible, asesinó. Pero luego encima uno dice, bueno, pero quizás qué vivió en su infancia y uno empieza a buscar un porqué para justificar. Primero, le ponemos la connotación de malo. Ese hombre es malo, no es el santo hijo de Dios, no es perfecta inocencia. Esto es muy real, el hecho, el crimen que cometió él es muy real y es una razón para que yo tenga miedo, intranquilidad y es real y está justificado mi miedo y por lo tanto está justificado mi odio. Es malo. Esto es lo que establecemos con el ego, por supuesto. Esto es lo que establecemos. Pero luego nos sentimos culpables de odiarle e intentamos justificarle, que es la otra opción que nos da el mismo ego. Estamos todo el rato acudiendo al mismo maestro de la locura, ya sea cuando le culpo abiertamente o luego escondo mi odio, me escondo mi ataque y hago cuenta como que lo justifico. Creo que eso me va a hacer más inocente, más bueno, más santo, pero sigo encubriendo el mismo odio. Secretamente sigo creyendo que es malo, sigo creyendo que cometió un crimen real, sigo creyendo que no es el santo perfecto Hijo de Dios exactamente igual a Dios. Sigo creyendo en el pecado, pero ahora me da miedo ver mi creencia en el pecado, me siento culpable de culparle, de atacarle, de odiarle, y lo escondo, y ahora busco una careta que me haga parecer más bueno, porque no me conviene mostrar que tengo odio. Todo este es el plan maquiavélico de mente y muy ingenioso del ego, que es nuestro propio plan. Por supuesto, no es que el ego me controla a mí, yo estoy decidiendo todo esto voluntariamente. Así que puesto que primero le odié, le culpé, estoy proyectando mi culpa en él, estoy buscando un culpable. Como sabemos antes para contextualizar, me siento yo tremendamente culpable, asquerosamente pecador, y eso es lo que me lleva, me motiva, entre comillas, a culparle, a ver odio, a hacer real su error, a verle como pecado y luego encubrir que lo veo como pecado
y justificarlo. Y decir, bueno, pero los papás de ese hombre son los culpables, los papás lo criaron mal, o sus ancestros, o nuevamente el presidente, o los Illuminati, los reptilianos, o alguien tiene que haber un malo. Es decir, es como si hiciéramos pataleta y dijéramos, no concibo este mundo sin que haya un malo. No me cabe en la mente de que todos sean perfectamente inocentes. No, no quiero esa opción. Entonces es aquí cuando Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Entonces, mientras uno pasa años y años y vidas haciendo pataleta, exigiendo que haya un culpable, incluso creyendo que realmente hay culpables, y luego negando nuestra creencia de que hay culpables, uno nunca va a poder tomar la mano de Jesús, nunca va a poder aceptar de que hay otra manera de ver el mundo en que podamos tener perfecta paz. Porque de hecho no queremos la paz. Si quiero ver culpables allá afuera y si veo culpables es porque quiero verlos. Y si quiero ver culpables, no quiero la paz, porque no quiero ver mi propia culpa, quiero proyectar la culpa allá afuera. Cuando vea mi propia culpa me daré cuenta de que no es real, que es ilusoria, que es inexistente. Pero si no me doy cuenta primero de que estoy odiando y luego encubro mi odio justificando el odio de los demás, justificando su ego, todavía lo estoy haciendo real. Todas las opciones que nos ofrece el ego es hacer real al ego, ya sea si lo ataco, si lo justifico, si tengo pena, lástima, si lo veo como la víctima y vulnerable o como el victimario y el culpable, sea lo que sea que estoy haciendo real el pecado, estoy haciendo real la separación y por lo tanto estoy encubriendo mi propia creencia de que yo estoy separado y que yo soy culpable y que soy vulnerable y que soy ya sea el perverso villano o la víctima vulnerable. Entonces es aquí cuando tenemos que poner atención. Un curso de milagros, como decimos, no es un curso de amor, un curso de puras frases bonitas. Si bien está lleno de versos hermosos, un curso de milagros es para aprender a ver todo el odio que estamos escondiendo. Es para aprender a ver toda la culpa inconsciente, que es horrible. Si uno la ve de frente, es horrible. Pero si la vemos de la mano del Espíritu Santo, es nada. Lo falso es falso. O sea, ¿para qué tenerle miedo a nuestro odio y a nuestra culpa si son falsas? Pero, y esto es lo más importante, tengo que verlas. Si yo no me hago cargo de mis pensamientos de ataque, de mi proyección de la culpa, jamás voy a darme cuenta de que la culpa que estoy proyectando no existe. Jamás voy a poder darme cuenta de que todo fue una ilusión y de que nunca pasó nada. Tengo que ver todo mi sistema de pensamiento desquiciado, perverso, macabro, ingenioso, calculador, tengo que verlo para poder deshacerlo. Tengo que darme cuenta de que sí, estoy viendo culpables, estoy viendo pecado y luego lo encubro, me niego y digo, no, yo les perdono a todos, no odio a nadie, yo no juzgo. Nuevamente, si siento una pequeñita, leve punzada de incomodidad, miedo o ansiedad, estoy odiando con todo el infierno de mi corazón. Entonces, si no me doy cuenta de cuánto odio estoy escondiendo, nunca voy a poder llegar a la verdadera paz que Jesús quiere en la que entremos. Nunca voy a poder conocer ese glorioso y perfecto amor del Padre mientras yo siga encubriendo mi odio, mientras yo siga oculpando a mis hermanos o justificándoles. Entonces no tengo que ni culpar ni justificar. Y pasa lo mismo. Si yo creo que cometí algo malo, un pecado, un crimen, o le fallé a alguien o le decepcioné a alguien, o si yo creo que es real lo que yo hice, estoy sacando a la luz la culpa inconsciente. Al menos puedo darme cuenta de que me siento culpable, me siento terrible, pensé que le fallé a alguien y esto viene a recordarme muy profundamente mi creencia de que le fallé a Dios, mi Padre. Todo viene a reflejar la relación con el Padre. Todas las relaciones que yo tenga aquí con todos mis hermanos vienen a reflejar la relación que yo tengo con Dios. Es la única relación real y es la única que tenemos que sanar en el fondo. Así que, pero para llegar a eso tengo que sanar todas las relaciones con todos mis hermanos. Tengo que santificar todas las relaciones cual una sola con el Hijo de Dios. Así que mientras yo siga encubriendo el odio, no voy a poder ver la verdadera paz. Así que estas dos opciones que nos ofrece el ego de culparme o justificarme cuando yo creo que he cometido algo malo, me impiden ver la luz que está más allá, la luz del perdón, la luz del instante santo, del milagro. Mientras yo siga insistiendo en que yo sé cuál es la verdad, nunca voy a poder ver la verdad.
Mientras yo siga insistiendo en que, realmente le fallé y le decepcioné a alguien, cometí un pecado, incluso nuevamente, y esto pasa mucho, si no le quiero llamar pecado porque me da susto la palabra pecado, y yo digo, no, si yo no creo en los pecados, pero me siento mal y culpable, estoy creyendo en el pecado. Si no creyera en el pecado no me sentiría culpable. Así que esto es lo que tenemos que ver, dejar de esconder nuestra creencia en el pecado. Creemos en el pecado. Y esto es lo que tenemos que deshacer. No nos hace pecadores realmente el creer en el pecado, porque estamos creyendo en ilusiones. Cuando me doy cuenta de que estoy creyendo en ilusiones y que son solo ilusiones, sentiré total descanso y alivio. Así que primero tengo que darme cuenta, sí, abiertamente creo en el pecado, creo en los culpables, creo que todos son malos. Incluso si a veces les veo como buenos, creo muy profundamente que todos son malos. Si no acepto primero esta creencia, si no saco a la luz, a la superficie, todo mi odio, toda mi culpa y toda mi proyección de la culpa, si no la puedo ver, no la voy a poder deshacer. Así que nuevamente, un curso de milagros no es un curso de amor, de esperanza, si bien sí contiene todo eso, pero es principalmente un curso para ver el error y deshacerlo. Y el error conlleva mucho pensamiento de ataque, odio, asesinato y culpa. Tengo que ver todo eso. El error es falso, es una ilusión, pero tengo que ver que es una ilusión para poder deshacerla. Es por eso que es necesario ser honestos, dejar de encubrir todo el odio. Cada vez que uno dice, yo no creo en el pecado, yo no creo en la culpa, yo no odio, yo no juzgo, yo amo a todos mis hermanitos, es muy probable de que estemos encubriendo mucho odio y bajo todo ese odio, mucha culpa inconsciente. Así que uno podrá darse cuenta. Creo que muchos aquí hemos pasado por ese proceso, donde soy muy espiritual, muy alegre, muy feliz, muy bondadoso, pero por dentro sigo sintiendo mucho dolor, mucha culpa y mucho resentimiento. Solo que me conviene más mostrar una careta de espiritual y bondadoso y pacífico que mostrar todo el odio que estoy sintiendo en mi corazón. Así que un curso de milagros no es para los que son felices, es para los que se dan cuenta de que son tremendamente desdichados, llenos de odio y llenos de culpa. Para ellos es un curso de milagros, para todos nosotros. Esto no nos hace malos, nos hace locos. Un curso de milagros es para los locos. Todos aquí estamos locos, o la gran mayoría. Por supuesto que hay algunos que están iluminados y para ellos ya no es un curso de milagros y ellos lo saben muy bien, pero al menos nosotros que somos estudiantes y vamos en el camino, necesitamos del curso, necesitamos al menos de la voz de Dios, necesitamos una corrección, un guía, un maestro que venga más allá del ego, de nuestro propio maestro que nos inventamos, para que nos diga, no has cometido pecado, no has hecho nada y ya estás a salvo. Porque nosotros creemos que cometimos pecado y luego ocultamos la creencia, la proyectamos afuera y odiamos. Y luego ponemos otra capa de defensa y disociación y decimos, no, yo no odio, yo no juzgo, yo no culpo. Si yo me mantengo en esa armadura de soy muy espiritual y no juzgo ni culpo, jamás voy a poder deshacer todo mi odio y toda mi creencia en el pecado. Así que nuevamente estas dos opciones que me ofrece el ego, por lo general las mantengo disociadas. No me doy cuenta de que estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, de que al mismo tiempo que estoy culpando a mi hermano, que creo que es asesino, que es criminal, que salió en las noticias, al mismo tiempo que lo estoy culpando y viendo pecado en él, al mismo tiempo lo estoy justificando. Muchas veces pasa esto. De hecho, solo voy a justificar algo cuando crea que es pecador, cuando crea que es pecado, cuando crea que es malo, cuando crea que es un crimen. No podría justificar algo que sé que es falso. Si sé que es falso, no lo justifico, porque es falso, es nada, yo no puedo justificarla nada. Este es el milagro, este es el perdón, este es el instante santo. Veo lo falso como falso. Mi hermano no ha cometido pecado, no ha asesinado. Si bien me está pidiendo amor, y se lo puedo responder, su acto en este mundo no existe porque este mundo no existe, su cuerpo no existe, mi cuerpo no existe, el cuerpo de la supuesta persona que murió no existe, no existe nada de esto, no ha pasado nada. Pero nunca voy a llegar a darme cuenta de que no ha pasado nada mientras siga encubriendo mi odio, mi juicio. Cuando estoy justificando a alguien, secretamente estoy creyendo de que cometió pecado. Por algo lo estoy justificando. Si supiese que su acto no existe, que no era nada, no estaría justificando la nada, porque no existe. Esto es lo que tenemos que tener muy, muy claro. Cada vez que justifico algo, estoy culpándolo. Cada vez que culpo a algo, estoy justificándolo. Y estamos dando aquí en el clavo del sistema de pensamiento del ego, en analizar.
todo lo que yo rechazo del mundo al mismo tiempo lo deseo, y todo lo que deseo del mundo al mismo tiempo lo rechazo. Esta es la relación especial, esto es hacer un ídolo. Estoy haciendo un ídolo con el hecho de que alguien en la tele asesinó a su mujer. Estoy haciendo un ídolo porque al mismo tiempo de que lo veo como algo grave y lo veo como culpable a él y lo juzgo, luego nuevamente, y esto es lo que tenemos que examinar una y otra vez, me siento culpable de ver culpa en él, me siento culpable de ver pecado en él, me siento culpable de yo proyectar mi culpa en él. Incluso no estoy siendo consciente de que estoy proyectando mi culpa, pero estoy viendo culpables, estoy viendo culpa y pecado en él. Me siento culpable y luego digo, no, yo no creo en los pecados, yo no creo en la culpa, yo soy muy santo, muy bondadoso, muy espiritual y amo a todos mis hermanos y creo que que está justificado. Está justificado porque él tenía miedo, porque él tuvo un trauma, porque lo trataron mal cuando era pequeño. Entonces ahora los culpables tácitamente, sin decirlo tácitamente, los culpables son los papás. O tácitamente el culpable es la educación, la sociedad, el gobierno, el mundo. Alguien es culpable de que él sea así. Entonces vamos pasando y pasando la culpa para atrás y nunca se va a deshacer. Cuando me doy cuenta de que mi hermano no hizo nada porque este mundo no existe, esto es el perdón. Pero nuevamente tengo que examinar honestamente, partir, lo primero que tengo que hacer es partir dándome cuenta de ver esta noticia del asesinato no me ha traído paz, no siento paz, y darme cuenta de que mi falta de paz se debe a mi propia elección en favor de la culpa y del ataque, mi propia elección en favor del ego. Soy totalmente responsable de lo que siento. Quizás no puedo controlar los sucesos allá afuera, pero al menos sí puedo controlar el maestro que yo elijo para examinar, para interpretar, para interpretar este suceso. O lo puedo ver como un crimen y luego ocultar que lo veo como un crimen y justificarlo. O puedo verlo con el Espíritu Santo donde sé que mi hermano está pidiendo amor. Si no tiene paz, y es muy probable que al asesinar a su mujer no haya tenido paz, si no tiene paz, está pidiéndome amor. Así que puedo contestar su petición. Y la contestación de esta petición es el perdón. No es ir y viajar al país donde está esa persona asesino y ir a entrar a la cárcel y abrazarlo. Eso no es el perdón. El perdón es aquí ahora en mi mente. En mi mente y yo dejar de condenarle, dejar de proyectar mi culpa en él. Verle tal como Dios lo hizo, no como ese cuerpo que comete cosas, sino como el espíritu que sigue estando en su mente. Eso es lo que hago, eso es lo que hago. Y para llegar a darme cuenta de que es un espíritu, que es el Santo Hijo de Dios, el Cristo, todo lo que tengo que hacer es primero darme cuenta de que no quiero ver al Hijo de Dios a Él. Sigo queriendo ver culpa en Él. Me doy cuenta de esto, de mi especialismo, y lo abandono. Es decir, me abandono a mí mismo como maestro. Yo no supe ver la verdad de mi hermano, todavía lo veo como un asesino. Incluso si quiero verlo como algo bueno, a lo más lo que hago es justificarlo. A lo más intento verle como bueno, pero no me sale. Todavía siento angustia o incomodidad. Todavía creo que ocurrió algo perverso, algo real. Entonces este es el primer paso. Me doy cuenta de que he elegido al ego. El segundo paso, me doy cuenta de que no he sido un buen maestro. Yo me estoy eligiendo a mí mismo, el sistema de pensamiento que yo mismo me inventé. Así que me abandono a mí como maestro. Me doy cuenta que ya no es lo que quiero al ego. Y entonces le permito a Jesús o al Espíritu Santo de que me enseñe. Me hago a un lado. Este es el punto clave inicial. Nunca voy a dejar de culpar o justificar mientras yo siga queriendo elegirme a mí mismo como maestro. Yo estoy tan identificado con el ego que creo que soy el ego, por lo tanto elijo al ego como maestro. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un alto en mi mente. Es decir, hasta aquí me he estado guiando con el ego, porque todavía veo pecado en mi hermano. No quería ver que veo pecado en él, no quería reconocerlo. Pero ahora que puedo poner un poco más de atención en mi mente y ser un poco más honesto, sí, por supuesto que estoy viendo pecado. Si siento intranquilidad o incomodidad, ansiedad, rechazo, si creo que hizo algo malo, estoy viendo pecado. Si no hubiera pecado, si no hubiese pecado, estaría en la perfecta paz de Dios. De hecho, esta es la manera de saber si vemos o no pecado. Si veo pecado, no estoy en paz. Si estoy en paz es porque no veo pecado. Esta es la única forma de saber si creo o no en el pecado. O sea que cuando me doy cuenta de que estoy creyendo en el pecado y no me justifico ni me culpo,
y no justifico a mi hermano ni lo culpo. Esto es lo que se nos habla en alguna lección, en la lección 189, creo, cuando se nos pide abandonar, de hecho lo voy a buscar. Lección 189, párrafo 7. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres o de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensas que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada tu mente. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. Esto es claramente el proceso de la oración, es el proceso de aprender a abandonarse a uno mismo como maestro y aceptar al Espíritu Santo. Esto es, abandono todo mi ataque, mi deseo de culpar o de justificar, de hacer real el ego. Abandono todo lo que... No tengo idea qué es eso. No tengo idea cuál es el significado de ese hermano asesinando a su mujer. No tengo idea quién es mi hermano, no sé nada. Me rindo, fracasé como mi propio maestro. Esto es lo que nos va a dar mucho descanso y es lo que le ponemos mucha resistencia. Nos cuesta tanto aceptar que hemos fracasado como nuestro propio maestro. Alguien que de hecho acepta honestamente, fracasé como mi propio maestro, yo me enseñé pura culpa. Que el Espíritu Santo me ha enseñado paz, me ha enseñado inocencia. Yo me estoy enseñando culpa, así que me rindo. ¿Para qué sentirme culpable? Simplemente acepto la mano de Jesús o del Espíritu Santo. ¿Para qué seguir renegándome? ¿Para qué o justificarme o condenarme? Da lo mismo, fracasé. No soy un buen maestro porque yo me he enseñado solo culpa y luego me he enseñado ataque y luego me he enseñado a esconder mi ataque y hacerme creer que estoy perdonando y ni siquiera estaba perdonando. Así que mejor me abandono. Pero antes de hacer ese abandono, antes de abandonar mi papel de maestro o de propio autoconsejero, lo que tengo que hacer es darme cuenta de que estoy eligiendo al ego, de que estoy creyendo en el pecado, de que siento mucho odio y muy profundamente mucha culpa, mucho asesinato en mi mente, mucho pensamiento de ataque. Si no me doy cuenta de que estoy en el ego, nunca voy a poder cambiar de maestro. Cuando me dé cuenta de que he sido tremendamente desdichado por gusto propio, de que estoy siendo tremendamente desdichado, incluso si parece como que estoy perdonando al asesino, cuando me dé cuenta de que tengo una mínima incomodidad y esa mínima incomodidad esconde todo un iceberg de culpa, odio y asesinato, cuando me dé cuenta de eso y no me acobarde de examinarlo y ya no lo justifique ni me culpe, una vez más, estas tres cosas hago. No lo escondo, no lo justifico, ni lo culpo. No escondo mi odio, mi especialismo, no lo justifico, ni me culpo. Simplemente me hago a un lado y dejo que Él me muestre el camino. Aquel que representa a mi Padre, la voz que habla en favor de la verdad. Hay una voz, hay un Espíritu Santo, el nombre que queramos ponerle, Maestro interior, yo superior, el nombre que queramos ponerle, hay un Maestro. Hay un maestro que sabe la verdad y está en nuestra mente, no está separado de mí, no es diferente a mí. Representa, de hecho, mi verdadero ser, representa al Cristo y la unidad del Cristo con mi Padre, con la fuente de amor. Da lo mismo los términos. A modo del estudio de un curso de milagros es el Espíritu. Da lo mismo los nombres, pero estamos estudiando un curso de milagros y es cierto, es innegable que existe un Espíritu Santo. Todos hemos en algún momento sentido paz al haber perdonado y sabemos que esa paz no provenía de nuestro ego ni de nuestro propio sistema de pensamiento, provenía de más allá de ello. Cuando aprendo a decir, yo he estado tremendamente equivocado, estaba o culpando o justificando a mi hermano, o culpándome y justificándome. Estaba todo el rato haciendo real el ego, creyendo que hay pecado y luego escondiendo mi creencia de que hay pecado. Entonces, cuando me doy cuenta de que me he equivocado, no sé la verdad, tiene que haber una verdad. Y entonces, y de hecho lo voy a leer nuevamente, a la luz de ahora de este entendimiento de que tiene que haber una verdad y yo no la sé, no tengo idea cuál es la verdad. Haz simplemente esto.
Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se sienta avergonzada. No consideres nada, no traigas, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. Este es el proceso que parece muy largo, pero se puede hacer en un instante, en una fracción de segundo. Este es el proceso que hacemos cuando vemos asesinatos, vemos violaciones, terrorismos, o veo que me estoy discutiendo con algún familiar, o con un amigo, con mi pareja, quien sea. Cada vez que, ya sea si es un incidente personal, familiar, o mundial, o cósmico, da lo mismo. Si no tengo paz, estoy eligiendo al ego. Y si estoy eligiendo al ego y me hago consciente y responsable de mi elección, esto es lo que hago. No me justifico, no me culpo, no lo escondo, no lo encubro, no lo espiritualizo, no hago nada. Simplemente lo veo, me doy cuenta. Le digo a Jesús, estoy viendo a mi ego. Y Jesús lo que me dice es, muy bien, ahora junto conmigo te puedes dar cuenta de que tu ego no existe. Estás viendo tu odio, tu pensamiento de asesinato, tu pensamiento de juicio, de condena, de ataque, estás viendo tu creencia en el pecado. Ahora Jesús nos diría, ahora juntos vemos eso para reconocerlo como falso y descansas, eran ilusiones. Ahora que son falsas las puedes abandonar, no te van a dar nada, tampoco te quitaron nada en realidad, pero no existen. ¿Para qué seguir sustentándolas? Y es muy importante recordar que siempre estamos hablando en el nivel de la mente. Lo que hago no es abandonar mi comportamiento, no necesariamente. Eso se dará por añadidura. Lo que hago es abandonar mi pensamiento de culpa o de culpar, de atacar. Abandono mi proyección de culpa. Es decir, lo que hago es dejo de condenar, dejo de juzgar como culpables o dejo de justificar. Lo que hago es dejo de tener todos los pensamientos que tenía. Esto es lo que estábamos haciendo cuando nos hemos rendido. Cuando digo fracasé como mi propio maestro, no me sé enseñar, porque hasta ahora me he enseñado miedo, culpa, y terror y creencia en el pecado. Y todo eso yo me lo inventé. No es que alguien me lo enseñó afuera, no me lo enseñaron las religiones. Las religiones vienen a reflejar mi propia creencia, lo que yo decidí enseñarme a mí mismo. Así que no me lo enseñó la sociedad, no me lo enseñaron mis papás, no me lo enseñó el gobierno, no me lo enseñaron los extraterrestres. Mi creencia de culpa yo mismo me la enseñé en un comienzo y me la sigo enseñando ahora y esto es lo que quiero decidir aprender. Cuando me doy cuenta de que estoy loco, me voy a reír de esa locura porque me voy a dar cuenta de que era simplemente locura, no estaba cometiendo crimen ni pecado. Mi creencia en el crimen y en el pecado no es un crimen ni un pecado, es locura porque no existe. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, las ilusiones no existen. En esto radica la paz de Dios. Así que esto es lo que hacemos. Un curso de milagros es algo que realmente nos va a dar esperanza, porque te hace darte cuenta de que finalmente todo el odio que escondías nunca existió. Ahora el trabajo es verlo, examinarlo, para darte cuenta. Nunca te vas a dar cuenta de que tu odio no existía hasta que no lo veas, honestamente. Cuando dejes de esconderlo, encubrirlo, espiritualizarlo, dejes de justificar tu odio y dejes de condenarte y culparte por tu odio, lo vas a ver tal como es, una ilusión. Y nos vamos a reír todos juntos de esto en algún momento. Va a llegar un día donde todos junto con Jesús nos riamos dulcemente de la creencia en el pecado, la muerte, el asesinato, la creencia en el miedo. Todo fue simplemente un chiste, una diminuta locada idea de la que olvidamos reírnos. Así que el primer paso es ser honesto. Primero darme cuenta, sí, estoy culpándole y luego le estoy justificando. Y quizás estoy haciendo ambas cosas a la vez y me disocio de las cosas que estoy haciendo. Entonces tengo que ver el ataque. Si no veo el ataque, no me voy a dar cuenta de que es falso, de que es una ilusión. Muchas veces pasa que estamos en una situación familiar y, por ejemplo, dos personas se ponen a discutir y uno hace, y este tema lo he tocado antes, pero lo vamos a repasar.
Uno intenta dar paz castigando o corrigiendo. Uno intenta solucionar las cosas atacándoles, juzgándoles, condenándoles o justificándoles. Entonces, de partida tenemos que entender que la solución jamás está en mi comportamiento. Incluso si les digo las palabras más lindas, preciosas, pacíficas y bondadosas, si no hago un cambio de maestro en mi mente, no sirven de nada mis palabras. No estoy haciendo nada realmente. Entonces, cuando vuelvo a la mente y me doy cuenta de que siento incomodidad, nervio, miedo, angustia, pánico de ver a gente, ya sea si son de mi familia o dos personas en la calle que se pusieron a discutir, o conflictos mundiales de un país con otro, da lo mismo. Creo que hay un conflicto, creo que hay dos hermanos míos oponiéndose, atacándose el uno al otro y creo que es muy real. Primero me doy cuenta de que siento miedo, siento angustia o siento rechazo, ya sea si culpa a uno o culpa al otro o culpa a los dos o justifico a los dos, sea lo que sea que esté haciendo real, sea lo que yo esté haciendo lo real, estoy justificando mi ego, estoy eligiendo el miedo, estoy eligiendo mi creencia en que hay pecado, hay algo malo, hay algo terrible, hay algo real que hay que solucionar ahí afuera, y que es la causa de mi desdicha y es el responsable de mi falta de paz. Esto es lo que estoy creyendo. Cuando me dé cuenta de eso, vuelvo a la mente y lo que hago ya no es poner tanto atención en cómo solucionar la situación allá afuera, sino cómo solucionar mi mente, mi creencia en la culpa, porque estoy proyectando culpa en ambos. Estoy proyectando culpa en mis dos hermanos que están discutiendo si son dos países en guerra o son dos personas en la calle, da lo mismo. Estoy justificando mi creencia en la realidad del conflicto y del pecado. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente, si soy honesto, es ir a mi mente, observarlo, observar mi creencia en que hay un conflicto real, en que hay algo que me quita la paz, darme cuenta que estoy eligiendo al ego para escuchar las peticiones de amor de mis hermanos. Ambos están pidiéndome amor. Si yo no lo puedo ver, y la manera de saber si estoy viendo la petición de amor es que siento paz y tranquilidad, porque inmediatamente si veo una petición de amor la respondo y eso me da paz. Entonces, si me doy cuenta de que no estoy viendo peticiones de amor y estoy viendo conflicto y ataque y estoy viendo el odio como algo real, entonces estoy haciendo real mi propio odio y mi propia culpa inconsciente. Esto es a lo que le tengo que poner atención. Y no solo cuando creo que hay un conflicto, cualquier cosa, situación. Si creo que hubo un accidente, un choque, una catástrofe mundial, un derrumbe, se quemó una casa, alguien simplemente está llorando porque su pareja lo abandonó, o a mí me ocurrió eso, sea lo que sea, todos los problemas son iguales. Es por esto que no hay grados de dificultad en los milagros, no hay grados de dificultad en el perdón. Todo el suceso que ocurra da lo mismo. Si yo no estoy en paz, estoy eligiendo al ego para interpretar las cosas. Estoy escuchando las peticiones de amor de mis hermanos como ataques. Estoy viendo pecados donde no lo hay. Hay simplemente errores. Hay errores en todas las mentes de mis hermanos. Si supiese que son tan solo errores, estaría descansando en una tranquilidad y una quietud hermosa. ¿Por qué? Porque son errores. Es la creencia de que ocurrió algo y no ha ocurrido. Sé que muy en lo profundo mis hermanos están a salvo, que yo estoy a salvo, que no ha pasado nada. Entonces lo que tengo que poner atención es primero en, creo que hay pecado en ellos. Estoy haciendo real sus errores o mi propio error. Estoy haciendo real los errores. Estoy eligiendo al ego. Y vuelvo a la mente donde tengo solo dos opciones. Esto es lo que hace tremendamente fácil y sencillo el perdón y todo el estudio de un curso de milagros, y al que nos oponemos tanto y consciente o inconscientemente atacamos y atacamos. Es tremendamente fácil. El perdón nos da todo lo que necesitamos. De hecho, hay una lección, la 122, que nos dice, el perdón me da todo lo que deseo, todo lo que necesito para estar en paz. Da el recuerdo de que ya estoy a salvo, de que no ha pasado nada, pero no solo eso, también me hace entender que mis hermanos están en un error, no un pecado. Están creyendo que son pecadores y luego proyectando su culpa. Están creyendo que son culpables. Estoy entendiendo que mis hermanos me están pidiendo amor, están creyendo una ilusión, pero es solo una ilusión. No va a ser real porque ellos la crean, no va a ser real porque yo crea en una ilusión. Eso no la hace real. Así que lo que estoy haciendo como honesto estudiante de un curso de milagros o maestro de Dios o al menos practicante del verdadero perdón es poner atención a todas mis faltas de perdón y ver todas las faltas de perdón en mis hermanos, poner atención en mi interpretación de sus errores. Estoy creyendo que son pecados, por eso es que no tengo paz.
y están cometiendo el mismo error que yo estoy cometiendo ahora al juzgarles, y el mismo error que cometí en un comienzo cuando tomé en serio la diminuta alocada idea. Esto es lo que hace tremendamente sencillo un curso de milagros. Da lo mismo el acontecimiento, todo tiene la misma respuesta, el perdón. Y el perdón es aprender a hacerme a un lado. El perdón es ni justificar el ego, ni condenar a mi hermano por elegir al ego, ni justificarme a mí en mi elección por el especialismo, ni condenarme por elegir el especialismo. Voy a buscar la lección 122 que mencionaba recién, que es muy, muy bonita, que nos explica lo que sentimos al perdonar. Lección 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Y esto lo tenemos que entender ahora de antemano con que esto es lo que sentiríamos cuando dejamos de condenar y dejamos de justificar. Dejamos de culpar y dejamos de hacer real el error o dejamos de pasar la culpa a otro más. Dejamos de... lo que cité hace poquito de la lección 189, este párrafo donde nos dice, abandona todo lo cuanto creas que eres tú, que son tus hermanos, todo lo que sepas, déjalo a un lado y con tus manos completamente vacías, ve a tu Dios. Esto podríamos decir que también es el resultado de hacer ese ejercicio, de abandonarme a mí mismo como mi propio maestro y aceptar al Espíritu Santo como mi maestro. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pueda ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz? Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo. ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo? El perdón te ofrece todo esto y más. Pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o maldad, de malicia o ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. Y luego siguen versos también muy, muy bonitos, agregándole a toda esta hermosura y paz que se sentiría el dejar de justificar, dejar de condenar, dejar de culpar, dejar todos los juicios que yo crea acerca de lo que es real o lo que no lo es. Este es el resultado, esta es la paz hermosa del instante santo del yo perdonar, dejar de ponerle la corona de espinas a mis hermanos, dejar de justificarlos, dejar de culparlos, dejar de hacer real los pecados, dejar de hacer real el error. Esto es simplemente hacerme un lado y decir, yo no tengo idea qué es la verdad. Y ahora el Espíritu Santo, Jesús me dice cuál es la verdad y me dice realmente, y puedo sentir conscientemente de todo corazón cuán hermosos, santos y perfectos son mis hermanos, ya sea si me están dando o pidiendo amor, ya sea si están cuerdos o locos, ya sea si tienen paz o tienen miedo, sé al menos cuán inocentes, perfectos y son en su verdadero ser el que compartimos todos. Cuando yo justifico cualquier cosa que sea del ego, estoy justificando mi culpa. De hecho, cada vez que yo creo que hay un asesinato real, estoy diciendo yo soy el asesino. Cada vez que estoy viendo que hay una violación, un crimen, un acto de terrorismo, siempre pongo estos mismos ejemplos porque son casos extremos o lo más grave que creamos que alguien puede cometer. Y pongo, de hecho, estos ejemplos para hacer notar de que no hay grados de dificultad en los milagros o en el perdón, todo es lo mismo. Si creo que alguien simplemente me miró feo y eso me disgustó un poquitito, o alguien asesinó a toda mi familia y a todo mi país, es lo mismo, es el mismo error, es la misma petición de amor, porque no hay grados en las ilusiones, no hay grado de realidad en las ilusiones. Todas las ilusiones son ilusiones, ninguna es verdad. Es decir, nunca está justificado mi miedo, nunca está justificado mi falta de paz, nunca está justificado mi odio, mi especialismo, nunca está justificado sea lo que sea que yo sienta que no sea el perfecto amor de Dios. Nunca está justificado porque no es real. No es que se me vaya a castigar, no es que se me vaya a culpar, es decir,
el dejar de justificar mi odio no quiere decir condenarme por odiar. Quiere decir simplemente darme cuenta de que estoy en un error y lo puedo corregir cuando yo quiera. Y cuando estoy en ese error es cuando dulcemente Jesús me dice esta frase que la vamos a citar muchas veces. Si quieres ser como yo, te ayudaré, porque sé que somos iguales. Jesús nos dice, sé que tú eres el santo Hijo de Dios y no has cometido pecado. Sé que todos tus hermanos son el santo Hijo de Dios y nadie ha cometido pecado. No existe el pecado. Yo lo sé, esto es lo que nos dice Jesús. Entonces, si quieres ser como yo, te puedo ayudar cuando tú quieras. No te voy a obligar, no te voy a condenar, no te voy a apurar. Simplemente voy a estar aquí para ti. Esto es lo que nos diría Jesús. Da lo mismo lo que tú decidas, voy a estar aquí para ti, siempre, siempre. Entonces, si quieres ser como yo, nos dice, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, y esto es lo que yo le agregaría, subyacentemente nos diría, y no eres diferente, somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Eso es todo. Entonces, mientras yo siga culpándome o justificándome, siga culpando a mi hermano o justificándolo, sea que haga, que esté haciendo real el error, que me lo tome como real, que crea en el pecado o que crea que los errores son reales y son algo terrible, sea que estoy eligiendo la interpretación de mi ego, como nos dice en alguna parte del texto, al único en todo, le preguntas sobre la verdad al único en todo el universo que no la sabe. Es decir, si tengo miedo, he acudido al ego. Y he acudido al ego no sin querer. Es porque quiero el propósito del ego, quiero ser especial, quiero ser culpable y luego negar la culpa y proyectarla afuera. Esto es lo que quiero secretamente. Y cuando comenzamos a verlo, a observarlo honestamente, y ya no es tan secreto nuestro deseo, en nuestro propósito maquiavélico se vuelve más evidente. Y es ahí cuando o nos acobardamos y lo escondemos, o lo justificamos, o nos culpamos. Es aquí cuando puedo hacer un alto y decir, veo todo lo macabro de mi sistema de pensamiento, de culpa, de pecado, de asesinato, de odio, de muerte. Puedo verlo. Y al menos sé que puedo verlo. Sé que está todo eso ahí en mi inconsciente. Lo que hago es, le pido ayuda a Jesús para verlo, porque yo tengo miedo de verlo. Tengo miedo de verlo porque creo que es real y porque secretamente quiero que sea real y luego me da culpa y lo escondo. Entonces, si puedo ver todo el pantano infernal y asqueroso de odio y culpa que tengo en mi mente, junto con Jesús o junto con el Espíritu Santo, recordemos, ocupan la misma función, si puedo verlo junto con la voz de Dios, con el Maestro interior, entonces sabré que es solo una ilusión. Y esto es ir deshaciendo la culpa inconsciente. Me doy cuenta, estaba proyectando culpa, mi propia culpa, que no es real, pero creí que era real, la estaba proyectando en mi hermano, que asesinó a su mujer, o en alguien que discutió con la otra persona, en el presidente, sea quien sea, en mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hijo, mi hermano, sea quien sea, estoy proyectando la culpa que yo creí real en mí. Esto es lo que hace de un curso de milagros un camino tremendamente veloz y rápido. De hecho, en el curso se nos dice que este curso está hecho para ahorrar tiempo. Voy directamente a la causa. La única causa es mi creencia en la culpa, mi elección en favor de la culpa y luego la estoy proyectando afuera. Y sigo eligiendo en favor de la culpa mientras la proyecté allá afuera. Entonces lo que hago es, dejo de proyectar mi culpa, vuelvo a mi mente y me doy cuenta de que el único error, el único problema estaba en mi mente. No está en quien asesinó a su pareja, en el presidente, en los acontecimientos mundiales, personales, familiares, no está en nada, ni muy cósmico que parezca, ni muy personal. Nunca está el problema allá afuera. El único problema es que yo elegí al ego como intérprete. De partida lo elegí al comienzo para interpretar la diminuta alocada idea y me dijo, sí, es verdad, y eres pecador culpable, eres un asesino y ahora tienes que esconderte y proyectar la culpa de afuera. Partimos con esa falsa premisa. Lo que hace Jesús es tomarnos de la mano e ir un paso atrás, hasta antes de la falsa premisa, es decir, nos dice, parte de cero, como el párrafo que leía de la lección 189. Olvídate de todo, todo, absolutamente todo, no te quedes con nada que hayas aprendido en el pasado, porque todo lo que tú te enseñaste es culpa y es pecado, y no existe. Te enseñaste la creencia en el pecado y el pecado no existe. Así que devuélvete un par de pasos atrás hasta partir de cero, de nada. Tú no tienes idea lo que es la verdad.
pero yo te la diré. Esto es lo que nos diría el Espíritu Santo. Y no nos lo dice con arrogancia, con el deseo de tener la razón, no nos lo dice con ninguna otra cosa que no sea el deseo de que el Hijo de Dios sea feliz. Y no nos obliga, no nos apura, no nos tira de las mechas, no, no nos juzga, no nos condena. Simplemente si uno quiere aceptar su enseñanza, esto es lo que nos diría el Espíritu Santo. Tú no te has enseñado bien, no eres malo, no eres pecador, no eres culpable, pero estás eligiendo algo que no te ha traído paz. Puedes cambiar de parecer. Y entonces Él nos enseña lo que sí nos va a dar paz, que es el recuerdo de que nadie cometió pecado, todos siguen siendo el santo y perfecto Hijo de Dios, cual uno solo, y esto sí es verdad, y por Dios que es verdad. Todos lo sabemos teóricamente, al menos los que somos estudiantes de un curso de milagros, sabemos que el Hijo de Dios es inocente. La única forma de llegar a darme cuenta de que el Hijo de Dios es inocente y que yo soy inocente es ver esa misma inocencia en todos mis hermanos. Y la manera de ver inocencia en todos mis hermanos es darme cuenta primero de que estoy eligiendo al ego y de que no quiero ver inocencia. Una parte de mí siente que no le conviene ver inocencia en sus hermanos, porque si ellos son los inocentes, yo tendría que ser el culpable, debido a la ley del ego de o el uno o el otro, pero alguien tiene que ser el malo. Entonces, ya sea si lo culpo o lo justifico, tiene que haber algo malo ahí, tiene que haber algo ahí en lo que yo pueda proyectar mi culpa, porque no la quiero ver en mí, porque primero hice real mi culpa inconsciente, la que no lo es y nunca lo va a ser, pero me la creí real. Se puede decir que cada momento que siento susto o miedo es una señal que mi maestro en ese instante es el ego y, y cuando siento paz entonces estoy con el Espíritu Santo. Exactamente, es así mismo. La única manera de darme cuenta de que estoy en el Espíritu Santo es la paz. La culpa de tener un cuerpo, ¿cómo se deshace? ¿Por qué sigo ocupándolo y creo me separa de la paz por tantas necesidades que tiene el cuerpo? Ah, muy buena pregunta esa última. Esta es muy buena pregunta porque si la respondemos nos lleva a más allá de la confusión de niveles. El perdón es solo la mente y si bien el cuerpo lo inventamos con el propósito de proyectar la culpa y de decir, soy yo un ente separado en un cuerpo separado y afuera hay otros cuerpos separados de mí y ellos tienen que ser los culpables, no yo, o quizás yo también lo sea, pero ellos lo son más. Este es el propósito inicial que le dimos al cuerpo, ser una defensa donde no entrara la perfecta unidad del Padre, donde no entrara ese tierno y pacífico amor. Y ahora lo que hace el Espíritu Santo es toma todas las cosas que nos inventamos, incluyendo el cuerpo, como un instrumento, como un vehículo de aprendizaje, en el cual, a través del cual ver toda la culpa que hemos estado proyectando y cambiar el propósito. Es decir, antes tenía para mi cuerpo el propósito de proyectar y proyectar culpa, ahora lo que hago es observar esa culpa. El propósito es observar toda la culpa que proyecté para volver a la mente. Así que el hecho de tener un cuerpo no me hace malo, no me hace culpable. Si yo me lo tomo como real, demuestra mi creencia en el pecado. Pero si yo creo en el pecado, eso no lo hace real. Sí lo está haciendo real para mi creencia, pero no real verdaderamente. Es decir, no se ha perdido ninguna sola nota del himno celestial. El cielo o la paz de Dios, la verdad sigue intacta, no le ha pasado nada. Ahora, en mi mente yo creo que tengo un cuerpo y creo que tener este cuerpo es pecaminoso. Y luego lo que hago es nuevamente este tema de esta clase. O justifico mi creencia en el cuerpo o me condeno por mi creencia en el cuerpo. Entonces lo que nos pide Jesús es que ni justifiquemos nuestra creencia en el cuerpo, ni nos condenemos por nuestra creencia en el cuerpo. Simplemente la observemos y volvamos a elegir y por mientras seguimos ocupando el cuerpo de manera útil. Este es el ejemplo del que siempre hablamos. Me sigo bañando, sigo comiendo, sigo haciendo mis actividades. Si tengo que criar a mis hijos, estudiar, trabajar, sea lo que sea que esté haciendo, o si soy un vago y no hago nada, me da lo mismo. Sigo ocupando como yo crea que sea útil o como me vea inspirado, pero lo que hago es en la mente cambiar de maestro a cada momento. Entonces, antes había elegido al maestro que me dice el cuerpo es algo significativo y muy valioso, pero muy en lo profundo ese mismo maestro me dice, pero es algo pecaminoso. Tú lo tienes solo porque asesinaste a Dios. El tener un cuerpo quiere decir que asesinaste a Dios, así que eres malo. El ego me dice esto y al mismo tiempo luego tapa esta creencia y pone encima, y nos disociamos de esta creencia y ponemos encima la creencia de que el cuerpo es sagrado, es un templo espiritual, es, es mi hogar, el hogar de mi espíritu, es algo sagrado y valioso.
Entonces, hacemos este juego de pasar de culparme por el cuerpo y verlo como pecaminoso o santificarlo y verlo como algo sagrado y justificarlo. Entonces, lo que nos pide Jesús nuevamente es dar un paso atrás y darnos cuenta, no justifiques tu cuerpo, tampoco lo ataques, no te condenes por haber creído en el cuerpo, simplemente ahora ponlo al servicio del Espíritu Santo, donde es simplemente un recurso de aprendizaje, un medio de comunicación, un vehículo temporal a través del cual expresas amor, nada más. Y lo importante ni siquiera es la expresión de amor, sino el mismo amor de Dios. Lo importante es Dios, es el recuerdo de la unidad del Hijo con su Padre Celestial. Así que lo que hacemos con el cuerpo, y que es un tema que hemos tocado antes en alguna clase sobre el cuerpo, cuando hablé de que el cuerpo no es ni sagrado ni pecaminoso, podríamos decir ahora en el tema de esta clase también es que al cuerpo ni se le justifica ni se le condena, ni se le ataca. Es el mismo tema, de hecho es lo mismo dicho de otras palabras. A ver las ilusiones como lo que son, ilusiones. Una ilusión no la justificamos ni la condenamos. Una ilusión no es ni sagrada ni pecaminosa, es neutra. Y por ahora, temporalmente, todas las ilusiones se pueden ocupar como un medio, simplemente un recurso de aprendizaje. Pero el aprendizaje es aprender que las ilusiones son ilusiones, que el mundo no tiene ningún significado ni ninguna importancia. De hecho, el mundo es insignificante, pero de la forma literal de la palabra. Insignificante es que no tiene significado. No es que sea algo aborrecible, condenable o atacable. Es insignificante simplemente porque no tiene significado, porque es nada, es una ilusión. Y el Espíritu Santo no le da significado, lo ocupa temporalmente como un recurso de aprendizaje, pero el Espíritu Santo jamás le da valor alguno al cuerpo ni al mundo, ni a los hechos, ni bonitos ni feos del mundo, porque el Espíritu Santo tiene muy, muy claro qué es la verdad y solo le da valor a Dios y al amor que se tienen el Padre y el Hijo mutuamente. Em, Siguiendo con el tema de ni justificar ni culpar, ya sea si es a mi hermano al que estoy condenando o es a mí mismo, o sea lo que sea, esto es lo que tenemos que aprender a generalizar. Esto es lo que hace de un estudiante un buen estudiante del curso. Es alguien que aprende a generalizar, a verlo todo y a no hacer excepciones. Cada vez que ve algo que cree que le está quitando la paz, inmediatamente se da cuenta de que es su propia elección en favor del ego y no se justifica ni se culpa. No lo esconde. Esto es lo que hacemos como alumnos felices. Pongo todo el tiempo atención en mi mente. Como decía en alguna clase anterior, un camino mindfulness, de total atención plena en mi mente. En mi mente, ¿no? Distinto a la atención del presente que se nos enseña en otras espiritualidades o la que enseña el poder de la hora de Eckhart Tolle, cuando nos enseña a ser conscientes del momento o de la situación. Lo que nos enseña un curso de milagros no es tener conciencia en el aquí y el ahora del mundo, sino en el aquí y el ahora de mi mente. En mi mente puedo elegir, soy el tomador de decisiones, controlo libremente si quiero elegir al ego o quiero elegir al Espíritu Santo. Es ahí a donde nos dirige este curso, a la mente, al tomador de decisiones, a elegir o le condeno a mis hermanos y le pongo a todos una corona de espinas, o simplemente acepto que yo no tengo idea y permito que el Espíritu Santo a través de mí les dé una azucena blanca del perdón a todos mis hermanos. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que nos haría unos buenos estudiantes. Es primero darme cuenta de que he sido pésimo estudiante. Paso culpando, odiando y justificando mi odio y luego negando mi odio y justificando el odio de mis hermanos y odiándoles por odiar. Y tengo todo un revoltijo y una ensalada de odio y culpa. Esto es lo que me hace un buen estudiante. Mirar ese revoltijo de odio y culpa y no justificarlo ni condenarme. De hecho, hay una línea en el curso que nos dice que para el instante santo no se requiere que no tengamos pensamientos impuros o pensamientos de especialismo, de odio, de ataque o de culpa. No se nos pide que no tengamos esos pensamientos, pero sí se requiere que no tengamos ninguno que queramos conservar. Es decir, no se nos pide que tengamos la mente totalmente en blanco y que no llegue ningún pensamiento de ataque o de culpa o de especialismo. Se nos pide que observemos cuando estamos eligiendo esos pensamientos y ya no los justifiquemos. Es decir,
no se nos pide que no tengamos la mente libre de pensamientos de odio, sino libre de pensamiento, sino ninguno que queramos conservar. Lo que ocurre es que cuando llegan estos pensamientos, y como sabemos, no llegan solos, nosotros los estamos eligiendo voluntariamente. Cuando hemos elegido estos pensamientos de odio, de ataque, de justificar el odio, de sea lo que sea que estoy haciendo real en el mundo, cuando llegan los pensamientos del especialismo, lo que hago muy por lo general es desearlo, mantenerlo y justificarlo y luego sentirme culpable por él y luego poner más capas de disociación. Lo que nos pide Jesús que hagamos es volver a la mente, quedamente, tranquilamente, en estado de oración, de meditación o simplemente cuando tengo un estado activo y estoy haciendo cosas en el mundo, al menos ser consciente de mi elección y ya no justificarla ni culparme, ya no desear conservar ese pensamiento, al menos darme cuenta, no me ha traído paz mi elección en favor del ego, no me ha traído la paz el juicio que tengo acerca de mis hermanos o el juicio que tengo acerca de mí mismo. Esto es lo que hace tremendamente sencillo y lo que con el tiempo y la práctica lo hará un camino muy agradable. Al principio no parece ser agradable porque nos tenemos que enfrentar a todo el odio, toda la culpa inconsciente de ese pantano infernal. Pero si lo hacemos inmediatamente con Jesús y no le soltamos la mano en ningún momento, no tiene por qué ser algo agobiante ni abrumador, porque en todo momento sabremos que ya estamos a salvo y lo que estamos examinando son solo ilusiones. Ninguna ilusión nos va a afectar en absoluto. Somos el Hijo de Dios. Al Hijo de Dios nada lo afecta. Así que lo que estamos haciendo, al menos en esta clase, es darnos cuenta de que al ego no se le justifica ni se le condena. No me justifico ni me condeno por elegir al ego. Lo que hago es, me doy cuenta de que no me ha traído paz y elijo nuevamente. Elijo abandonarme a mí como mi propio maestro porque fracasé como maestro, me equivoqué. Yo no tengo idea cuál es la verdad y ahora dejo que el maestro que me envió Dios me la diga. Esto es lo que le tenemos terror. No queremos que alguien nos diga la verdad. Prefiero quedarme con mi odio, mi culpa, mi miedo, mi terror y mi pánico a que Jesús me diga que ya estoy a salvo. Cuando me dé cuenta de eso, me dé cuenta que estoy tremendamente loco. Esto es lo que paso haciendo. Estoy huyendo de Jesús todo el día, huyendo de su tierno mensaje de paz, de perdón, bondad y unidad. Cuando me dé cuenta de que huir no me ha traído paz y huir es elegir gustosamente al ego. Esto es lo que estoy haciendo. Cuando me doy cuenta de que he pasado todo el día, toda mi vida eligiendo el especialismo, ser la víctima o ser el culpable o pensar en el odio y en la culpa, en todo el especialismo, cuando me dé cuenta de todo eso que estoy haciendo y no lo justifique ni me culpe por ello, este es el alivio, es el descanso. En ese mismo instante preciso en que dejo de culparme y de justificarme, llega la paz. Porque estoy declarando, yo no tengo idea cuál es la verdad. Jesús la sabe y elijo tomarle la mano. Y Jesús no me va a mentir. El Espíritu Santo no me va a mentir. La voz que habla en favor de la paz no me va a dar otra cosa que paz. Solo que yo era el que le tenía tanto miedo y salía arrancando de esa hermosa paz, seguridad, de esa sensación que de hecho voy a leer de nuevo al comienzo de la lección 122. Estamos huyendo de esto que vamos a leer. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiera o que no pueda ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz? Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo? De esto es lo que estamos huyendo cada vez que yo elijo condenar a mi hermano o justificarlo o condenarme o justificarme. Cada vez que estoy haciendo real el especialismo de esta perfecta paz imperturbable de la que estoy huyendo porque le tengo terror. Prefiero yo tener la razón y decir yo soy la víctima o mi hermano es la víctima o yo soy victimario, mi hermano es victimario o alguien es malo, ocurrió algo malo, hay pecado, hay algo por lo que perder la paz. Prefiero creer esto a tener la perfecta certeza y salvedad que me ofrece Jesús cuando me dice, no has cometido pecado,
te has creído como real una diminuta, locada idea. Ahora juntos podemos reírnos de ella e ir más allá de ella hasta la verdad, hasta la realidad, más allá de toda percepción hasta el conocimiento. Así que lo que hacemos por ahora es observar honestamente y practicar lo mejor que podamos el perdón, el observar nuestro ego para poder abandonarnos a nosotros mismos como maestros y dejar que Jesús nos enseñe, dejar que la paz nos enseñe lo que es la paz. La lección 25 que dice, no, no sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es, por consiguiente no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Esto es, por supuesto, con el Espíritu Santo. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativos desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Por ende, no puedes sino hacer uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Es decir, cuando me dé cuenta de que yo no tengo idea cuál es el propósito que tiene el Espíritu Santo para todas las cosas, dejaré de justificar al mundo y dejaré de condenar al mundo. Dejaré de justificar mi ego y de condenar mi ego. Esto es simplemente lo que se nos pide. Y de hecho, esto es lo que siempre recalcaba Kenneth Wapnick, que lo hace muy, muy sencillo. Y si repetimos esto una y otra vez, finalmente nos va a llevar a la paz en el sueño feliz y posteriormente a la paz en el cielo, en el reino del que jamás abandonamos. Observar honestamente al ego, sea lo que sea que esté ocurriendo, volver a mi mente, mirar mi ego, no justificarlo, no esconderlo, no espiritualizarlo, verlo, no justificarlo y no condenarme. Esto es lo único que se me pide es no hacer nada. De hecho, Kenneth Wapnick decía, miras el ego y no haces nada. ¿Para qué hacer algo acerca de algo que no existe? Tú solo lo miras y miras todos los acontecimientos y miras los egos de tus hermanos y no los juzgas. Miras tu ego y no lo juzgas. Miras todo lo que acontece, da lo mismo y tú no sabes juzgarlo. ¿Para qué juzgarlo? Deja que Jesús lo juzgue por ti o deja que el Espíritu Santo lo juzgue por ti. Y de hecho hay una línea, y esto es a lo que le tenemos miedo. Tenemos miedo de abandonar nuestros juicios porque pensamos, em, ¿dónde estaba esta línea? Bueno, no recuerdo dónde está, pero hay una línea que nos dice, tú tienes miedo de esto, creo que está en el capítulo 16, tienes miedo de abandonar todos tus juicios, tienes miedo de todo esto porque piensas que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor, esta frase que hemos citado en algún momento. El primer párrafo de la quinta sección, capítulo 15, el instante santo y las relaciones especiales. El instante santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio, estos juicios que tenemos tanto miedo a abandonar. Los juicios se basan siempre en el pasado, puesto que tus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, ya que sin él no entiendes nada. Por lo tanto, no intentarías juzgar porque te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo, pues crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Esto es lo que Jesús nos asegura. Nosotros creemos que abandonando todos nuestros juicios, creemos que sin el ego todo sería caótico. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo organizo mi vida? Entonces Jesús nos dice, sin tus juicios de ataque, de condena, sin proyectar la culpa, sin tú creer que es verdad o que es falso, lo que hacemos es abandonar nuestra creencia de que hayan culpables, en otras palabras. Entonces, si abandono mi creencia y todos mis juicios, lo que hago es quedarme con el amor de Dios. Y finalmente eso es lo que vamos a hacer todos. Todos vamos a finalmente abandonar
todos los juicios del ego, todos los juicios de ataque, de condena o de especialismo, todos los juicios de ya sea si creo que algo me va a dar la paz de Dios o me la va a quitar, los juicios de si creo que algo me va a dar dolor o me da placer. Todos los juicios que tengo los abandono. De hecho, hay en la clarificación de términos, en el punto 5 cuando habla de Jesús y el Cristo, al final nos dice que estemos dispuestos a abandonar finalmente todas nuestras tristezas y nuestras alegrías para quedarnos solo con la paz de Dios. Cuando habla de abandonar las alegrías, habla de no realmente a la alegría de Dios, sino abandonar las falsas alegrías del ego, abandonar las esperanzas del ego, de tener algo de paz aquí. Entonces, abandonamos todo y nuevamente el mismo párrafo que leíamos de la lección 189, todo lo que yo creo que es verdad, no lo justifico, no lo culpo, no tengo idea qué es la verdad, me abandono totalmente. Tengo miedo de hacer eso porque creo que va a quedar un desastre, creo que todo sería caótico si abandono mi ego. Pero Jesús me asegura de que sin el ego todo sería amor y lo podemos comprobar inmediatamente. Y para esto tenemos que entender que abandonar mis juicios no quiere decir dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, no quiere decir dejar de hacer las cosas que creo que son útiles. Quiere decir simplemente dejar de condenar, dejar de hallar culpables, dejar de proyectar culpa, dejar de creer que soy yo el que decide cuál es la verdad y cuál no lo es, dejar de creer que soy yo el que decide quién merece mi amor y quién no lo merece. Esto es todo. Dejamos de lado el ego, solo el ego. Entonces, dejamos el sistema de pensamiento del ego y tomamos el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de corrección, donde seguimos una misma vida normal, pero ahora en paz. Ahora ya no buscamos culpables, no buscamos ni condenar ni justificar al ego. Lo que hacemos es estar en una perfecta y serena tranquilidad, en una paz imperturbable. Qué hermoso llegar a eso, solo. Qué lindo llegar a esa paz Hola, imperturbable. Delita, muchas gracias. Hola, hola maestro, hola a todos. Por aquí está el punto 5 de la clarificación de términos. Aquí está. Jesús, Cristo. ¿Es Él el Cristo? Habla por Jesús. Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros, mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú fabricaste hasta Dios. Recordemos que el infierno que fabricamos nosotros es una ilusión, no es un infierno real, pero mientras yo crea que sea real, lo experimentaré como un infierno y luego me voy a disociar de mi creencia de que siento que es un infierno. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú fabricaste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. ¿Es él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca su unicidad. Mas para ti Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarlo en tu vida, mas Él te ayudaría todavía más si compartieras con Él tus penas y alegrías y renunciaras a ambas para hallar la paz de Dios. Sin embargo, lo que Él quiere que aprendas por encima de todo sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así: la muerte no existe, porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar, ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios, y trae contigo a todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Así que esto es lo que nos pide Jesús: abandonar todo lo que creemos que son nuestras alegrías o tristezas, todos nuestros juicios y creencias,
hacernos totalmente a un lado y dejar que Él nos lleve de la mano, porque Él representa nuestro verdadero ser. Jesús y yo somos el mismo ser y todos mis hermanos somos el mismo ser, no en la forma, sino en el contenido, el mismo espíritu, la misma mente. Pero yo que creo estar dividido y separado necesito de una corrección, de un maestro, ya sea si le llamo Jesús, si le llamo Buda, Mahoma, o si le llamo Espíritu Santo, o si le llamo maestro interior, o yo soy, da lo mismo el nombre que le ponga. Es una voz que está en mi interior, que Dios la puso ahí para corregir todos mis errores, no pecados, los pecados no existen. El error es creer que el pecado existe y luego sentirme culpable y luego proyectar la culpa allá afuera. Entonces lo que hacemos es aceptar que yo no tengo idea de nada, ya no me justifico, ya no me culpo, no justifico a mis hermanos, no los culpo. Lo que hago es escuchar qué me dice Jesús acerca de mis hermanos, escuchar la dulce visión que tiene Jesús acerca de todos mis hermanos y acerca de mí. Una vez que yo abandono, me doy cuenta de que estoy tremendamente desdichado, perdido en la culpa y en la justificación del odio, me doy cuenta de lo amargo que se siente esta sensación de estar justificando mi odio o justificando mi culpa, entonces puedo pedirle ayuda. Siempre he podido pedirle ayuda, pero es ahí cuando debiese pedirle ayuda para tener paz. Es ahí cuando uno dice, yo no tengo idea de nada. Jesús, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y Jesús, la opinión de Jesús es una dulce sonrisa, que sabemos es una metáfora, pero la opinión de Jesús es, no has cometido pecado, ya estabas a salvo. Te lo vengo diciendo siempre. Siempre va a ser lo mismo. Jesús no nos va a decir otra cosa y quizás no nos lo diga así con palabras, pero su paz, la paz de su corazón nos dirá que ya estamos a salvo y que todos somos uno solo y nunca nos fuimos del cielo, pero también nos dirá que necesitamos dedicarle tiempo a examinar honestamente, que es harto el trabajo que nos queda por hacer para perdonar y deshacer la culpa inconsciente, pero al menos no vamos solos, vamos acompañados por aquel que no puede equivocarse, aquel que sabe completamente la verdad. Jesús representa también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sistema de pensamiento que reconoce que no ha pasado nada y no existe nada aparte de una infinita paz en el cielo. O sea que vamos de la mano con eso que habla en favor de la paz, con ese amor infinito vamos de la mano. O sea, ¿quién se podría perder si realmente y de todo corazón deseara esa paz y ese infinito amor? Nadie, nadie podría. De hecho, hay una lección que dice, es imposible fracasar si yo deseo la verdad. Si yo, mi propósito es la verdad, es imposible que yo fracase. No recuerdo las palabras textual, pero este es el mensaje. Es imposible que yo fracase mientras yo realmente y de todo corazón elija, desee tomarle la mano a Jesús y desee ir más allá de todas mis tinieblas, más allá de todas mis ilusiones, más allá de todo lo que yo creía que eran mis hermanos, más allá de todo lo que creía yo ser, y hasta encontrar esa perfecta paz. Es imposible fracasar cuando yo realmente tomo eso como mi propósito. Para terminar, Hermoso. Mira, ujú. Adelita, voy ¿quieres leer a algo? sí, 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 la invocación que hago diariamente en la mañana cuando me levanto, Se escucha un poquitito entrego, digo, entrecortado, pero igual se te alcanza a escuchar. a ver, déjame, ahí sí, ¿se escucha mejor? ¿Sí? A ver, levanta un ¿Se brazo a ver si escucha? pescas antena. A ver, sí, sí, ¿se escucha o no? Si no, Sí, se alcanza a escuchar igual, sí. no, solamente la invocación que hago cada día. Y yo invoco al Espíritu Santo, le digo, te entrego este día, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, segura de que tu dirección me brinda la paz. Entregar el día al Espíritu Santo, porque claro, es una certeza de que te lleva por el buen camino, uno no sabe nada, ¿verdad que sí? Así Bueno, es, pues. eso. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, hermano. Es como el mensaje, no, no sé si será el mismo el que sale al final del libro de ejercicios, en las últimas lecciones, las últimas 5 lecciones. Sí, sí, eh, sí, son muy lindas. claro, así De es. hecho, las vamos a citar aquí nuevamente. Esta es de las lecciones finales.
de la 361 a la 365. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. Y necesito una palabra de aliento. Si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía, y me oirá y contestará porque Él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Claro, efectivamente esto es todo lo que tenemos que hacer una vez que lo entendemos. Es como esta sección creo que es la séptima o octava del capítulo 18, cuando dice, no tengo que hacer nada. Efectivamente, si uno lo entendiese bien, no tenemos que hacer nada. Y esto no es dejar de nuestras responsabilidades o cosas útiles en el mundo. Lo que tengo que hacer es simplemente miro lo falso y no hago nada. Reconozco que es falso al tomarle la mano a Jesús, al dejar al Espíritu Santo como mi intérprete, miro junto con él las ilusiones y sé que no son nada. Entonces no hago nada. En mi mente ya no lo justifico ni lo ataco. Y por mientras sigo una vida normal, pero ya no justifico ni condeno. Simplemente estoy en paz. Alguien había hablado de... También hay una fuerza interna de tener razón de las culpas como mi propia identidad con el personaje. Claro, sí, deseamos la culpa, deseamos tener razón en que yo soy el culpable también, y luego la proyectamos. Excelente y contundente y claro, como siempre, querido Itzaro. Muchísimas gracias por tus lecciones. Muchas gracias igualmente, pues. Muchas gracias a todos, a Adelita también por el mensaje. Y con esto ya vamos a ir cerrando porque estamos en la hora. Así que bueno, como conclusión para finalizar y como repaso, miramos al ego. No lo encubrimos, no lo escondemos, no lo justificamos, ni nos culpamos por él. Simplemente lo miramos y de la mano de Jesús volvemos a elegir. Este es el proceso que vamos a hacer una y otra vez a lo largo de todo el día, de todos los días y hasta que despertemos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Víctor. Muchas gracias.